Muy buenas noches, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Son las 7 con 40 minutos, perdón, 7 con 50 minutos casi, ¿no? Aquí hora montaña, aquí estamos como de costumbre todos los domingos después de las 6 de la tarde, transmitiendo por estos medios a través de una voz que clama en el desierto y a través de esta programación por el YouTube y los demás medios sociales. Así que costumbre, ¿no? El propósito de estos mensajes es proclamar la palabra profética del Señor para estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Y siempre estoy tratando de inventar algo diferente y es lo que estoy haciendo en esta hora también, considerando el formato de la transmisión. Pero luego estaré revisando, ¿no?, cómo está saliendo todo el video y el audio. Y estamos aquí en la Zuca. A la verdad que la temperatura está muy confortable, a unos 60 grados. No tengo necesidad de encender la estufa. Así que por el momento no, no voy a echarle leña al fuego porque ya está todo esto aquí más o menos acondicionado, ¿no? Con una temperatura agradable y eso sí, está haciendo un aire, está comenzando a levantarse un aire con mayor fuerza. Pero aquí, como siempre, hemos estado bajo calor, bajo el frío, bajo la nieve, bajo la lluvia. ¿Quién puede decir algo diferente, no? Desde el 2020 estamos aquí bajo este techo y Dios nos ha fortalecido, Dios ha provisto, ¿no?, los medios para que podamos seguir transmitiendo al aire de una manera radial, al mismo tiempo que lo estamos haciendo por el YouTube, por el Facebook y por la cuenta de Twitter. Así que a la verdad que es fascinante el mundo de las profecías, ¿no? Y esta mañana hice un comentario nada más sobre lo que están viendo detrás de mí. Esto es algo fascinante. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, por favor lo haga. Ahí a mano derecha haga clic y suscríbase al canal y me estará ayudando en esa manera también. Lo que voy a comentar esta noche, quizás no pueda extenderme de la manera que quisiera hacerlo, pero tengo el pizarrón que acabo de dibujar esto hace unos minutos atrás, porque nos da una idea de lo que esto significa. Pero en el mundo fascinante, la ciencia siempre ha tratado de saber, ¿no?, cómo comenzó todo en el universo, qué había detrás de eso que llaman la mano de Dios. Nosotros conocemos, ¿no?, el punto de singularidad, según la ciencia, hace unos casi 14 billones, con B, billones de años atrás, ¿no? Comenzó esta expansión, ¿no?, después de una explosión que le llaman el Big Bang. Entonces, no vamos a buscar contradicciones, ¿no? Pero la Biblia no se contradice, la Biblia es la verdad, toda ella, la suma de toda esa palabra, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones, toda ella es la verdad, tiene los misterios de Dios, las revelaciones de Dios, y lo más importante de todo esto que podemos encontrar en la Biblia es cómo el ser humano puede ser restaurado al seno de Dios. Y hay un comentario en los análisis históricos de la Biblia, ¿no?, que hace referencia al seno de Abraham, porque todo comenzó con Abraham. Pero Abraham no es Dios, sino que Abraham se constituyó amigo de Dios porque le creyó a Dios. Y Dios llamó a Abraham y Abraham comenzó esta trayectoria hasta el día de hoy. Pero todo lo que se ha hecho lo que llamamos la restauración del ser humano desde la caída, ¿no? Podemos mirar hacia atrás unos 6,000 años atrás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta restauración, ¿no? No fue algo instantáneo, ¿no?, sino que ha sido un proceso para regresarnos en realidad al seno de Dios, Dios mismo, porque Dios nos formó a nosotros a su imagen y semejanza, o sea, al ser humano. Y claro está, el ser humano tiene libre albedrío, puede escoger creer la historia
como se dice, o puede escoger no creerla, pero lo que sí no podrá escapar son las consecuencias de no haberle creído a Dios, porque Dios no fuerza a nadie, pero le muestra gratuitamente el camino a la restauración. Y ese camino vino a ser posible solamente, únicamente, exclusivamente a través del Hijo de María, del Hijo de Dios, quien es Jesús de Nazaret. Entonces, con esta premisa, todo el mundo sabrá eventualmente, toda rodilla se habrá de doblar, toda boca habrá de confesar, ¿no? El nombre de Jesús. Tristemente para algunos será demasiado tarde, aunque confiesen ya eventualmente su nombre, el nombre de Jesús, pero será como algo compulsorio que tendrán que hacer ante el juicio que llaman del gran trono blanco, ¿no? Es la palabra, la forma de decir las cosas que Dios utiliza, ¿no? Habrá un gran trono donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluyendo aquellos que no escogieron no creerle a Dios. La historia de Abraham, no la creyeron completamente, quizás creyeron parte de ella, trataron de manipularla, trataron de usarla a su conveniencia, pero en realidad Dios no trabaja así, porque Dios es el creador, pero Dios es eterno, o sea que Dios no tiene principio ni tendrá final. Él es el yo soy, no es un presente continuo, ¿no? Que el tiempo y el espacio no lo controlan a él. Él está anterior al tiempo y espacio, porque Él ha sido y será siempre. Entonces es algo que nuestra mente finita no puede más o menos, digamos, analizar, que estamos acostumbrados a analizar las cosas humanamente hablando, ¿no? Pero estas cosas hay que recibirlas y aceptarlas simplemente por la fe, creyéndole a Dios. Dios ha dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que tenemos todas las de ganar. Entonces, mientras estemos aquí, mientras Dios nos dé los medios, la salud, la energía, la fuerza y todo lo que podamos, el tiempo, el día o la noche, ¿no? Estaremos transmitiendo aquí como una voz que clama en el desierto. Digo estaremos porque no estamos solos, ¿no? Yo creo, creemos, ¿no? En que Dios se manifiesta y se ha manifestado en su deidad, no de varias maneras, y sigue siendo un solo Dios. O creemos en el Dios que llama a Abraham, no de Ur de los Caldeos, el Dios Elohim, no, y es el único Dios, pero en su esencia para manifestarse, que podamos nosotros entender a cierta manera, en cierta medida. Dios se manifiesta como el Hijo, el Verbo, el Logos que se hizo carne, el Hijo de Dios, ¿no? No es una fábula de los griegos, ¿no? Que salieron con estas ideas de los dioses y las diosas y los hijos de los dioses y medio dioses con medio humanos y hasta medio animales y todas estas cosas que son en realidad creadas en la fantasía del ser humano, pero cuando hablamos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es fantasía, no es una ilusión, es una realidad, pero que está en otra dimensión que no podemos captarla como quisiéramos, porque de esa manera pudiéramos analizar a Dios y pudiéramos manipular a Dios, pero está fuera de nuestro alcance. Nadie ha visto a Dios y Dios es luz. Entonces, el apóstol Pablo trató de explicar estas cosas y de hecho los griegos fueron los primeros que le prestaron oídos a lo que Pablo estaba diciendo porque ellos lo consideraban como algo interesante, ¿no? Pero cuando llegó a ciertas áreas, ¿no? Que no encajaban con la mentalidad de estas mentes, ¿no? Estos filósofos griegos, ¿no? Pues tomaron a Pablo como un palabrero, ¿no? Que lo que estaba era simplemente hablando y no había lugar en ellos para aceptar por la fe una resurrección de entre los muertos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, así es el hombre, esto es inevitable, ¿no? Por eso es que Jesús de Nazaret le dice a Tomás, le dice, Tomás, necesitas ser creyente, no incrédulo, no, porque Tomás quería tocar las heridas que fueron hechas en el cuerpo del maestro, ¿no? Y en el cuerpo de su resurrección, esas marcas quedaron ahí. So, veremos a un Jesús de Nazaret con marcas, ¿no? Que fueron causadas. Eso es algo extraordinario porque tiene un cuerpo glorificado, pero el cuerpo retuvo las marcas que le hicieron en su cuerpo en el cual vino a la tierra. Recordad, el verbo se hizo carne, ¿no? Nació de mujer con todas las cualidades de un ser humano y se le pudo llamar hijo del hombre, ¿no? Pero no tuvo padre terrenal, tuvo madre terrenal, y esa genética, esa sangre de María, pues fluyó también por las venas de Jesús de Nazaret. Pero él resucita no con el mismo cuerpo, ya no hubieran podido quitarle la vida a Jesús de Nazaret otra vez. Lo hicieron una vez, donde él entregó su espíritu y el cuerpo y sus órganos internos dejaron de funcionar por un momento, ¿no? Algo que estaba bajo el control del mismo Dios, pero Dios lo dispuso así, entregó el espíritu, pero ese cuerpo resucitó en un cuerpo glorificado, pero que todavía retenía las marcas en sus manos y la marca en su costado y la marca en sus pies, donde los clavos le penetraron. Entonces, necesitamos entender todo esto, que esto no es una fábula, no es una fantasía, todo esto tiene un proceso y hay que aceptarlo porque no es muy difícil. Dios lo estableció de una manera que todo ser humano puede creer, desde el niño hasta el mayor, desde el más incrédulo hasta el más que pues tiene tanta educación, tanta área que ha aprendido de las ciencias y de la filosofía y de las matemáticas y de todos los campos y las áreas de enseñanza que puedan haber, pues tanto esas personas, si quisieran, pudieran, podrían, mejor dicho, abrir su corazón y ocurre un milagro en la fe, porque ahí entra el Espíritu de Dios y reactiva a esa persona que estaba ciega, estaba a oscuras en la dimensión de Dios. Pudiera estar activa en otras dimensiones, ¿no? Pero la luz de Dios es única y Dios pesa los corazones. Y una vez el ser humano abre su vida a Dios, Dios Espíritu Santo comienza a obrar dentro de esa persona. Nunca te obligará, nunca te hará daño para que puedas creer. Dios permite, perdón, que no es lo mismo. Dios permite las consecuencias de tus errores, las consecuencias de lo que tú has insistido en hacer. Y recordamos que la paga del pecado siempre termina en muerte, ¿no? Muerte espiritual y muerte física también pudiera darse el caso. El asunto es que no es lo mismo. Dios no obliga a nadie, pero Dios permite las consecuencias de tu elección. Y esas consecuencias pueden ser dolorosas, pueden ser trágicas, pueden ser de muchas maneras, en lo cual Dios lo ha permitido con tal de que tal vez tú recapacites, ¿no? Y no es que discutas ni argumentes con Dios, ni pleitees con Dios, ¿no? Llega un momento en que humanamente hablando es lo que hacemos, porque no podemos ponernos par a par con Dios, ¿no? Pero llega un momento en que nos rendimos, entonces, ese rendimiento, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios comienza esa restauración, esa sanidad, pero todo tiene que hacerse bajo el nombre y a través del nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, lo fascinante de todo esto es que la ciencia siempre ha estado, como pudiéramos decir, pisándole los talones a Dios, ¿no? Y la ciencia nunca podrá alcanzar a Dios, la ciencia nunca podrá probar a Dios, ¿no? Hagan lo que ellos quieran hacer, los experimentos que quieran hacer y todo el razonamiento que ellos quieran utilizar y toda la tecnología, ¿no? La ciencia se aumentaría en gran manera, dice la misma profecía.
Entonces, todo esto es como debe de ser, humanamente hablando. So, tendríamos que cambiar de carril, como se dice, para poder ponernos en el carril, en la línea de Dios. Y aquí estamos por estos medios. Veo que la transmisión sigue. No, de vez en cuando necesito chequear, como se dice, ¿no? Pero no puedo quejarme, ¿no? Este lugar es extraordinario aquí. Estoy prácticamente todavía al aire libre y según puedo voy poniendo una tablita aquí, una tabla allá, pero todavía estoy prácticamente a la intemperie, ¿no? Donde los elementos del tiempo sí me pueden afectar y no tengo mucho equipo sofisticado aquí, simplemente alguna que otra cámara sencilla, algún micrófono y entonces el transmisor pequeño de la frecuencia que estoy transmitiendo, la estufa, ¿no? Y un calentón eléctrico que por si acaso, ¿no? Como plan B, en caso de que no pueda echarle leña al fuego y se ponga la temperatura, ¿no? Como ha pasado y como va a pasar, ¿no? Según son los inviernos aquí en el desierto, ¿no? Y qué bonito es, porque a la verdad el desierto, cuando lo menciono no de una manera negativa, ¿no? El Southwest, como decimos, es fascinante. El estado de Nuevo México es encantador, ¿no? Como de la isla que procedo, ¿no? La isla de Puerto Rico se le llama la isla del encanto. Al estado de Nuevo México se le llama la tierra del encanto. Así que hay algunas similitudes, no sé, la palabra no me quiere salir, similitudes, ¿no? Hay ciertas cosas que se pueden comparar, ¿no? Históricamente hablando. Pero el asunto es que lo que a mí me concierne es llevar este mensaje, esta palabra extraordinaria, sobrenatural, fascinante, el fascinante mundo de la profecía y de su palabra desde este lugar y desde estos medios como una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Entonces, detrás de mí he hecho un pequeño diagrama aquí, porque es fascinante cuando se habla de quién podrá dominar al tiempo. Entendemos que la ciencia ha establecido que el tiempo es como una flecha, ¿no? Que siempre va en la misma dirección, ¿no? Es como un one-way street, ¿no? Que va siempre hacia adelante y que es la manera en que el tiempo comenzó. Y entendemos que fue Dios, el creador, quien comenzó el tiempo-espacio, ¿no? Pudiéramos decir al mismo tiempo hizo la creación, algo comenzó a marcar el tiempo en esa expansión en la misma dirección, siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. Pero necesitamos entender y recordar que Dios estaba antes, estará siempre y que Dios no está limitado por el tiempo y espacio que Él mismo creó. Por lo tanto, Dios puede decir que para Él un día es como 1000 años en relación de tiempo y 1000 años es como un día, y lo ha dicho. Y podemos decir que Dios creó el final desde el principio, porque siendo Él un presente continuo, cuando Dios crea, Él está ahí al mismo tiempo que está viendo lo que lo va a suceder tiempos en el futuro. Él está viendo, pudiéramos decir, si lo pudiéramos entender de esta manera, el pasado, el presente y el futuro lo está viendo en un solo, en un solo movimiento, ¿no? En un solo, digamos, dibujo, en una sola acción, en un solo retrato, pudiéramos decir. Dios está mirando el pasado, el presente y el futuro instantáneamente al mismo tiempo. Entonces, Dios cuando Él crea, Él puede profetizar, Él puede presentar un presente, como puede presentar un futuro,
como puede presentar un pasado. Todo al mismo tiempo, porque Dios está fuera de ese tiempo y espacio que Él mismo creó. Entonces, de esa manera es como las escrituras se pueden manifestar, las profecías se pueden manifestar exactamente como fueron dichas, como fueron profetizadas, y Dios utilizó hombres, ¿no? Humanos, ¿no? Hombre o mujer. Dios utilizó personas, ¿no? Para que ellos tuvieran esta visión del futuro o de lo que Dios iba a hacer y la pusieran por escrito, ¿no? Y entonces es increíble, las personas que tienen fe se maravillan de que Dios diera el lugar exacto donde Jesús de Nazaret iba a nacer, siglos antes de que ocurriera. Y los profetas hablaron de la pequeña villa de Belén, Belén Efrata, en ese lugar de la casa de David. Y tantas cosas que fueron profetizadas, y casi todas las profecías entonces se van a centrar alrededor de Mesías, el Mesías, el ungido, ¿no? Quien era a quien Dios iba a presentar al mundo como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces las profecías giran alrededor de él, pero también giran alrededor del pueblo que él llamó, ¿no? Comenzando con Abraham, y de Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, como he dicho antes. Jacob es Israel, y las 12 tribus, y de esas 12 tribus la pequeña tribu de Judá, de ahí de la casa de David, de ahí de los lomos de David, porque Miriam era de la casa de David, de ahí nos dio Dios al Salvador de toda la creación, ¿no? Y por eso le llamaron Jesús de Nazaret, el hijo de David, ¿no? Pero todo eso concuerda, por eso es que hablamos de que la suma de la palabra de Dios, de su palabra, toda ella es la verdad, nunca va a encontrar contradicción. Yo sé que buscan puntos y comas aquí y allá, tratando de encontrar una falla en alguna traducción, en algún manuscrito, pero no la van a hallar. ¿Por qué? Porque por el Espíritu todo concuerda. Dale lugar al Espíritu Santo para que te revele entre líneas la verdad, y no vas a tener ningún problema, ¿no? Recibiendo el conocimiento que Dios te quiera dar, la palabra profética que Dios te quiera dar, porque siempre todo lo que digas y todo lo que se haga por un verdadero profeta que habla por el Espíritu de Dios tiene que estar de acuerdo con la misma palabra de Dios, no necesariamente con las interpretaciones que otros que se llaman religiosos también le quieren dar para forzar la escritura en su mente finita, limitada. Pero cuando estamos en Cristo, llenos del Espíritu Santo, ya no tenemos la mente finita necesariamente, si me puede entender. Tenemos la mente de Jesús de Nazaret, la mente de Dios en nosotros, no para gloriarnos por eso, no para creernos mejor que nadie, sino que para que veamos la proyección que Dios nos da del futuro, no por medio del ojo de Dios, ¿no? No es que Dios tenga un ojo, ¿no? En otros lugares habla de los ojos de Dios, los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus, perdón, de Dios. De muchas maneras en la creación de Dios, Dios hizo seres angelicales, ¿no? Arcángeles, serafines, querubines, muy raros para nuestra mentalidad. Pero Dios los hizo así. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo, y entonces podemos hablar no por nosotros mismos con nuestro razonamiento necesariamente, sino por lo que podemos ver en el Espíritu, ¿no? Y soltamos esa palabra profética, soltamos esa declaración, y como dice la misma palabra, y que Dios reparta suerte. Pero lo que sí no podemos fallar, y es que la palabra que digamos y lo que se diga no puede ser contradictiva, no puede estar en contradicción directa con la misma palabra que ya está escrito. El canón de las escrituras ya está, por lo menos el que tenemos y conocemos, y ha sido aceptado. Ese canón ya está escrito, ha sido revisado por los rabinos, ha sido revisado por aquellos escribas, los fariseos y todos los que estaban en el tiempo de Jesús, en los rollos del Mar Muerto, lo que se recuperó, el libro de Isaías, todas estas cosas han sido comprobadas. Entonces, muy meticulosamente estos escribas, ¿no?,
se dieron la labor de traducir, de pasar, de escribir multitud de veces la misma escritura, no, a través de los siglos, a través de los milenios. Y es lo que tenemos hoy, un compendio, ¿no?, de información que podemos decretarlo como la palabra, la Torá, la palabra del Dios viviente. La Torá es parte nada más, pero cuando hablamos del Tenach, como hablan los judíos, ellos están hablando de todo lo que ocurrió, no, por los profetas, los salmos y todas las cosas. Y después encontramos el Nuevo Testamento, ¿no? Que se cree que se escribió en griego, pero quizás no originalmente, pero ni aún la copia original del griego tenemos a mano, sino que han sido copias sucesivas, ¿no? Entonces, todo esto encaja, todo esto cuadra, y de ahí que esto también se llame el cuadrante de Acaz, porque es fascinante, lo puedes creer o no lo puedes creer, pero cuando hablamos de el creador del universo, ese atributo de poder crear el fin desde el principio, solo Dios lo puede hacer. Esto es fascinante porque les dije al principio que el tiempo, espacio, esa flecha que va siempre hacia adelante, ¿no? Los grandes, Isaac Newton, Alberto Einstein, todos ellos pensaban y se fascinaban con una respuesta para poder acomodar todas sus fórmulas matemáticas, y pensarán algunos fórmulas mágicas, ¿no? Y en cierta manera fueron fórmulas mágicas hasta el día de hoy, ¿no? Donde los secretos de la física y de las leyes de la naturaleza y la dinámica de cómo el calor y el frío, los gases, los líquidos y todas estas cosas se comportan entre sí, ¿no? Para eventualmente formar estrellas, formar sistemas solares, y eventualmente formar galaxias como la nuestra, la Vía Láctea, ¿no? Y millares y millares y millares y millares de galaxias que tienen millares y millares y millares de estrellas y de sistemas solares, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Como Dios como dice por ahí, ¿no? Lo tiró por la ventana, se tiró completamente, ¿no? En su magnificencia, en su esplendor, en su grandeza, en su poderío, en su señorío. Por eso no hay Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso no hay Dios como el Dios de Israel. Por eso no hay Dios como Jesús de Nazaret. Entonces a Él estamos esperando. Y a nosotros nos tocó a lo último, ¿no? La revelación de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y Él dejó este legado para que nosotros pudiéramos leerlo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entramos al libro de Apocalipsis y podemos ver estas visiones, algunas espantosas, terribles, ¿no? Pero es la manera en que Dios se manifiesta, con tal de que alguien pueda escuchar, prestarle atención a lo que el Espíritu le está hablando al pueblo, a la iglesia, a los judíos, a las naciones gentiles, a todo aquel que tenga oído para escuchar lo que el Espíritu está hablando. Así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Si tan solo pudieras creer, dale lugar a Dios y verás su gloria. Te hablará en sueños, te hablará en visiones de la noche, te hablará instantáneamente en lo sobrenatural, y no te podrás explicar cómo te sucedió lo que te sucedió ayer. Tal vez no hay respuesta. La única respuesta sería que Dios introdujo su mano en tu vida y te libró de la muerte, te libró del hoyo, como decían en la antigüedad, ¿no? Libró tu alma, ¿no? Como se dice, porque Dios te protegió, Dios te ha dado un ángel, Dios ha esperado en ese tiempo que Él ha creado para que tú recapacites y le des lugar a Dios. Recuerda, nunca te va a obligar, pero puede permitir las consecuencias de tus errores con tal de llamarte la atención, ¿no? Y lo hace con amor, porque sus misericordias son nuevas, frescas cada mañana, y Dios te ha amado ya con amor eterno, pero
Él siempre estará esperando que tu libre albedrío entre en acción y le reconozcas y le creas y le digas, gracias Padre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Inmediatamente el Espíritu de Dios va a traer convicción sobre tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Con el corazón se cree para salvación, para justicia, y con la boca se confiesa para esa salvación tan grande. Entonces es un proceso que lo crees por dentro, pero lo manifiestas por fuera también. No temas, no te avergüences de confesar su nombre, porque Él tampoco se va a avergonzar, no de confesar tu nombre, aunque hayas sido una persona vil, aunque haya sido una persona que hizo muchas cosas no indebidas, malas, como se dice, ¿no? Dios no se avergonzará, Jesús no se avergonzará de confesar tu nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Así que de esta manera es, como dicen en inglés, un win-win situation, ¿no? Es una situación en que ganamos todos, ¿no? No tenemos nada que perder a menos que insistamos en nuestra ignorancia, ¿no? Dice el necio en su corazón. He ahí la realidad para algunos. Dice el necio en su corazón, no, soy ateo. No creo que haya Dios. Algunos dirán, no creo ni en la luz eléctrica. Sí, puedes creer, pero dar el lugar a Dios. Cierra esos comentarios, cierra esas palabras que quizás sembraron en tu corazón cuando eras más joven, o incluso cuando eras niño, ¿no? Pero dar el lugar al Espíritu de Dios, dar el lugar a la palabra de Dios para que entre. Es como la semilla que es sembrada en buen terreno. Él le da agua. Dice la Escritura que nosotros sembramos, pero Dios da el crecimiento. Entonces vamos a confiar y a esperar en Dios. Cuando hablamos del tiempo y del espacio, es fascinante este cuadrante de Acaz. En realidad se llama reloj de Acaz, ¿no? Y yo sé que usted ha escuchado quizás, ¿no? Ha visto algunas películas, ¿no? Hollywood ha hecho unas películas extraordinarias, ¿no? Es como la ciencia, siempre están tratando de aprovecharse de Dios, sacarle algún provecho, no vender algunas taquillas, pero lo hacen porque hacen unos trabajos extraordinarios, ¿no? Con la representación que hacen del poder y la magnificencia de Dios, el Dios que todo lo puede, cuando abre el mar rojo, ¿no? Y el ejército de Faraón, cuando cruza, Dios cierra esas puertas, el agua se cierra, ¿no? Y el ejército de Faraón pereció ahogado. El asunto es que cuando pensamos de esta manera, ¿no? Tenemos que detenernos, ¿no? Porque nuestra mente, vuelvo y repito, no vamos a poder analizar ni entender esto cuando se habla del tiempo y espacio, pero Dios tiene los atributos, Dios tiene, pudiéramos decir, el poder y la habilidad para penetrar el pasado, el presente o el futuro, en cualquier momento. Había algo que quería leer aquí, no sé si ya el aire me movió las páginas, pero creo que está aquí en... a ver, vamos a ver. Bueno, está en Mateo. Mateo es un libro que contiene unas profecías extraordinarias que dijo el mismo Jesús de Nazaret. Digamos, Mateo capítulo 24, versículo 22. Solamente un versículo. Quiero proyectar esto, nada más, porque estamos hablando del tiempo. Y ya les he dicho cómo Dios creó el tiempo, el espacio, y es una flecha que siempre va hacia adelante, nunca hacia atrás. El ser humano no tiene control sobre el tiempo, y quizás el ser humano tiene planes y ha logrado viajar por el espacio, ¿no? Hemos ido a la luna, se están haciendo planes para ir al planeta Marte, y estoy hablando de personas humanas, ¿no? Y no solamente es razón de ir, sino que habría que regresar también. Pero cuando hablamos del tiempo,
estamos acorralados en el tiempo que se va moviendo hacia adelante. Quisiéramos poder darle marcha atrás al tiempo para evitar ciertas cosas, si fuese posible, que no sucedieran. Digamos, en el 1945, 46, antes de lo que ocurrió en el Holocausto o durante el tiempo del Holocausto, cuando tantos judíos perdieron sus vidas, ¿no? Ah, y quisiéramos poder darle marcha atrás y llegar al momento en que Adolfo Hitler, y cuando menciono su nombre, obviamente estaba eh, influenciado por poderes demoníacos, ¿no? Tipo anticristo, pudiéramos decir, ¿no? En el caso de él, un antijudío, ¿no? Antisemita hasta el máximo, y pudiéramos darle marcha atrás y eliminar a Adolfo Hitler, el Señor le reprenda, no, para que no hubiera ocurrido el Holocausto. Es simplemente una idea, tratando de proyectar una idea de cómo ir al pasado hubiera podido resolver una situación como esta, pero ya el presente ocurrió, ya el Holocausto ocurrió. Tendría alguien que ir hacia el pasado en el momento en que estos pensamientos maquiavélicos comenzaron a realizarse, ¿no? En la mente de Hitler y en la mente de aquellos que pensaban como él, y haberlos destruido, ¿no? Y sacados del mapa, como se dice, para que no ocurriera el Holocausto. Pero eso no se puede hacer en realidad. Estamos limitados hacia adelante, ¿no? Israel comenzó otra vez con su tierra, con su nación, con su lenguaje, con sus culturas, y muy pronto estarán edificando su templo, la casa de Dios. Y eso implica que van a comenzar con sus sacrificios, con todo lo que Israel hacía en los días del ayer, 2 milenios atrás, por lo menos, ¿no? Israel volverá, pero eso está en el presente ahora, se está formando eso, y en el futuro, porque se nos ha revelado en la misma palabra que hay una semana determinada para que estas cosas ocurran, más bien una semana que está dividida en dos mitades iguales. Y en la primera mitad de esa última semana, que la conocemos como la semana 70, Israel tendrá una restauración extraordinaria durante esos 42 meses. Y tenemos aquí un aire tremendo que está rodeándome, ¿no? En la azúcar. Pero no es nada nuevo, esto ha pasado en otras ocasiones. Estaré haciendo la transmisión mientras pueda, creo que la transmisión radial sigue en vivo. Y lo demás, aquí estamos casi las 8:30 hora montaña. Pero esto nos enseña, ¿no? Que podemos conocer ciertas cosas por la palabra profética revelada de Dios. Entonces, pero ir hacia atrás no podemos hacerlo, pero podemos guardar el presente y prepararnos para el futuro. Pero explicar esto del cuadrante de acá va más allá de todas las posibilidades, ¿no? Es parecido en cierta forma. Pero déjame leerle el versículo 22 otra vez, porque va con lo que les quiero decir. Si aquellos días no fuesen acortados, otra vez días, tiempo, acortados, ¿no? Dice, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo hice 2 veces, quiere decir que los días sí van a ser acortados. Bueno, ya cuando hablamos de esto, estamos hablando del tiempo. Y ahora mismo el tiempo está fuerte aquí. Pero voy a aguantar hasta donde pueda, ¿no? El asunto es que Dios puede alterar las cosas y se va a caer la puerta. La puerta se cayó, pero está bien. Es algo que puedo remediar y lo voy a hacer en estos momentos. Así que me permiten la interrupción. Ok.
Bueno, que estoy de regreso en los controles de Radio Zucca, una voz que clama en el desierto, en vivo. Son las 8:30 más o menos, hora montaña, y la puerta sí se la llevó el viento, pero ya la subí otra vez. Es una puerta pesada, muy ancha. Lo que hice fue que le cambié el ángulo en que está puesta. Si se la lleva otra vez, entonces tendré que dejarlo así. Pero lo que quería decirle con esto del tiempo es fascinante, porque nadie puede hacer esto. Alberto Einstein, Isaac Newton, todos los grandes pensadores trataron de manipular el tiempo, espacio, hicieron fórmulas extraordinarias que fueron probadas. Tenemos fórmulas físicas y de matemáticas que explican muchas cosas de la creación de Dios, pero esto nadie lo puede hacer, viajar en el tiempo. Y en cierta manera, esto que les voy a decir antes de concluir, porque hay mucha tela que cortar aquí, pero hay unos dos casos, por lo menos, en la escritura, donde se nos habla de esto, ¿no? En cierta ocasión, Josué, en la gran batalla, ¿no? Contra los enemigos de Israel, Josué necesitaba la luz del sol para poder vencer a sus enemigos. Ya estaba oscureciendo, se estaba haciendo tarde, ¿no? Y entonces Josué le pide a Dios que le ayude, y Dios le ayuda. Y es como decirle: ¿qué quieres que haga, Josué? Y Josué declaró con su boca: sol, detente, al sol, detente, para que siga alumbrando. O sea, y a la luna, la que estaba sobre el valle de Gabaón, le dijo: detente ahí también, luna, porque todo tenía que moverse en sincronización. No, detente sol, detente luna. Y Dios hizo este gran milagro. Solo Dios puede hacer esto, ¿no? Y Josué utilizó esa luz adicional del día para poder vencer a sus enemigos. Bueno, la ciencia podrá decir si la rotación gravitacional y todo esto se reduce paulatinamente, puede lograrse que el día sea más largo. No, pero tienen que pasar ciertas cosas que trabajen no solamente con el planeta Tierra, sino con el astro solar y con los demás, en fin, con todo el sistema solar, incluyendo a nuestra luna. Es posible, ¿no?, que la fuerza gravitacional, ¿no?, reduzca el giro no solamente de la Tierra, sino el giro de la luna en relación con el sol, y el día pueda extenderse. Pero aquí, en el reloj de acá, estamos viendo algo. Y estoy confiando que lo pueda decir antes que el viento regrese otra vez. Pero aquí estamos viendo que este cuadrante de acá, algunos le llaman un sigurat solar. Hay un rey que le pide a Dios, ¿no?, como confirmación, que Dios haga retroceder la sombra de este reloj. Y este reloj utilizaba, digamos que este es el sol proyectaba una sombra en los escalones, eran 12 escalones, 5 escalones y 5 que suman 10, más 2 aquí en el medio. Eso serían 1 al 6, al 7, al 8, 9, 10, 11, 12 escalones. Entonces, el profeta le pregunta: ¿qué quiere que Dios haga? Que él siga el movimiento de la sombra normalmente como va hacia adelante. Y el rey le dice: no, 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 no. Y voy a pedirle a Dios como confirmación que la sombra, el movimiento de marcha atrás, ¿no? Y esto es algo que obviamente, ¿cómo vamos a hacer que el tiempo de marcha atrás? Es como la película, una de las películas de Superman, que yo recuerdo hace años atrás. Luisa Lane, ella muere y el Superman viene y hace que la Tierra gire en dirección contraria, hacia atrás, a cierta velocidad, hasta que logra encontrar el momento justo antes que Luisa Lane fue sepultada y pereció, y logró salvar su vida. Pero ese es Hollywood, como les dije anteriormente. Pero aquí está Dios con el profeta Isaías. Estamos viendo algo extraordinario, ¿no? Que cuando el profeta dice 10 grados, ¿no?,
porque el rey le pide que la sombra retroceda 10 grados. Algunos lo identifican como las gradas, los escalones, ¿no? El asunto es que ¿cómo diríamos? Porque aún las palabras para explicar esto no son fáciles, porque esta proyección solar iba a hacer que el sol comenzara otra vez en un punto por donde ya había pasado. Le dio marcha atrás al tiempo. O sea, con Josué, la revolución de la gravedad y la revolución gravitacional del planeta pudiera haberse reducido al mismo tiempo que se hizo con la Luna, con los demás planetas, con el sistema solar, con todo, ¿no? Porque todo tendría que estar coordinado. Entonces el día duró más. Pero aquí estamos viendo que el rey le está diciendo al profeta, no, dile a Dios que le dé marcha atrás. Casi todo un día. Estos 10 grados, esto era prácticamente todo un día. El día normalmente se conocía como de 12 horas, ¿no? Y utilizaban al sol. Digamos que este dibujo de la NASA que tengo aquí es el sol. Y entonces el sol, como normalmente se hace hoy, ¿no? Pueden mirar la rotación, los efectos de la rotación de la Tierra y de todo el sistema solar, obviamente, y vemos una sombra, cómo se va movilizando esa sombra según la posición del Sol y de la Tierra. Pues aquí está diciendo que le dé marcha atrás. Esto es como viajar a través del tiempo hacia atrás por un día. No, lo que yo hice esta mañana, le voy a decir a Dios que le dé marcha atrás al sol, no refiriéndose a la luz del día, y en este caso al tiempo, le dé marcha atrás. Digamos, aquí son las 8:30 de la noche. Pues digamos 10 horas o 12 horas antes de este tiempo, yo quiero comenzar otra vez. Esto es viajar por el tiempo y comenzar otra vez en algo que ya ocurrió hace 10 horas atrás o 12 horas atrás. Esto es extraordinario. Pero quiero que sepan lo que Dios puede hacer, porque Dios creó el tiempo y el espacio desde afuera, y entonces ahí comenzó todo y Dios está afuera. Por eso es que Dios puede interceptar el pasado, el presente y el futuro. Y en este caso, Dios intercepta el pasado 10 a 12 horas hacia atrás. Y esa sombra no retrocedió completamente los 10 escalones que no tipifican, sino que esto era un reloj científico, pudiéramos decir. Esto trabajaba y todavía trabaja, si lo hiciéramos de igual manera, según el movimiento rotativo de la Tierra, la Luna y el Sol, en lo que está haciendo, se manifiesta esto. Y ahora quiero que usted piense nada más que Dios sí puede viajar a través del tiempo. Dios solo lo puede hacer porque Él está fuera del tiempo-espacio, obviamente porque Él lo creó. Entonces, cuando llegamos a estas historias, a estos datos en la Biblia, tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios para que nos ayude a entender esto. ¿Cómo es posible que Dios viaje a través del tiempo hacia atrás un día completo? O sea, que lo que pasó hace 10 horas atrás vuelva otra vez a suceder y nos ponga otra vez en ese momento específico. Entonces, si el rey hubiera podido cambiar algo histórico en esas 10 horas, cuando el reloj marchó hacia atrás, el rey pudo haber cambiado algunas cosas para que no ocurriesen. Estamos entendiendo, ¿no? Esto es una pequeña escala de un día, pero nos
muestra lo grande que es Dios, el creador del universo. ¿Cómo es que Dios puede darle marcha atrás al tiempo? Esto es, Dios puede viajar a través del tiempo, algo que para nosotros es prohibitivo. Pero recordar que Dios tiene una miríada de ángeles, arcángeles, serafines y querubines que pueden ayudar en todo esto, ¿no? Con unos poderes increíbles. Esta mañana yo mencionaba brevemente, ¿no? Que Dios tiene ángeles que están aguantando o en cierto momento dado sujetan los vientos, los cuatro vientos, digamos, de la tierra, norte, sur, este y oeste. Para que esos ángeles puedan hacer algo, tienen que, o sea, algo así, tienen que ser seres completamente tienen que tener un poderío extraordinario, sobrenaturalmente hablando. Son los planetas y todo lo que hay en el universo está a la disposición de Dios. Pero para Dios esto no es muy complicado, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que les dejo por el momento, el viento se ha calmado, pero sí me elevó la puerta hacia atrás y tuve que levantarla. Verán esa pequeña interrupción en el video, pero en fin, todo esto se hace conforme a los propósitos de Dios. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.